Una sirena que oculta su poder y un rey que se debe a su reino forjan un vínculo de sangre para evitar un mal mayor. Una historia de amor, magia y redención donde no hay piedad para los monstruos. Imogen ha vivido toda su vida escondida. Teme al mar, al canto que late en su garganta, al poder que habita bajo su piel. El rey Nemea la mantiene confinada en la fortaleza de Linum, llamando protección a lo que en realidad es cautiverio. Su destino parece decidido cuando se anuncia su compromiso con el capitán Ivander, el más leal servidor de Nemea. Pero el día del banquete, la llegada del rey Teodoro, soberano de un reino vecino, altera el curso de su vida. Teodoro es distinto, melancólico, observador, incapaz de fingir cortesías vacías. Ve el miedo en los ojos de Imogen y la tristeza detrás de su sonrisa forzada. Durante un baile, él la observa en silencio y, cuando la música se detiene, se inclina hacia ella y le susurra: «No puedes respirar». El vestido que Nemea le ha obligado a llevar la oprime, y por un instante, Imogen siente que la ve de verdad. Bailaron una vez más, demasiado cerca, y cuando la música cesó, ninguno de los dos se apartó. El deseo, la confusión y la necesidad de sentirse viva la empujaron hacia él. Pero antes de que nada más ocurriera, Teo se apartó con un gesto tenso. Sus ojos, antes serenos, ardían con una emoción que Imogen no supo descifrar: enfado, celos o algo más profundo. Sin decir palabra, se inclinó apenas y se retiró del salón. Ella lo siguió con la mirada, confundida, intentando entender qué había hecho mal. Fue entonces cuando Ivander se acercó, con una sonrisa segura y un brillo de triunfo en los ojos. «Parece que nuestro invitado ha tenido suficiente», dijo, ofreciéndole la mano. «Permíteme ser yo quien cierre el baile». Imogen dudó, pero aceptó. Bailaron bajo el reflejo del fuego y las luces del banquete. Él la sostuvo más de lo necesario, sus dedos presionando la tela del vestido. Su cercanía la mareó, y cuando la música cesó, Ivander inclinó el rostro y la besó. Ella respondió, movida por la confusión, por el deseo de sentir algo distinto al vacío que le había dejado Teo. Entre risas ahogadas y respiraciones cortas, se escabulleron del salón, cruzando los pasillos hasta llegar a los aposentos de ella. Allí, el aire se llenó de sal y silencio. Ivander, empapado aún por el mar, con la piel brillante bajo la luz de las lámparas, la besó con una mezcla de deseo y obsesión. Pero el contacto con el agua despertó lo que Imogen había ocultado durante años. Su cuerpo cambió, la piel se abrió, las alas negras emergieron, las uñas se tornaron garras. Él retrocedió, horrorizado. Supo lo que era. Intentó matarla, pero ella se defendió, y él huyó. Al día siguiente, regresó con una falsa calma. Dijo que no la delataría, que se casaría con ella, que sellarían un vínculo de sangre para hacerlo oficial. Pero para ello, ella debía convertirse en sirena, debía estar en contacto con agua de mar. El lazo lo protegería del canto de cualquier sirena, a ella la ataría a su voluntad para siempre. Llevaba consigo un sifón con agua salada, un instrumento usado para ejecutar a las suyas. La obligó a beberlo. El agua la quemó. La transformación regresó con furia, y en su desesperación, Imogen lo mató. Cubierta de sal, empapada y temblando, con el camisón blanco pegado a la piel, caminó hasta la habitación del rey Teo. Él dormía. Ella se cortó la mano, intentando vincularlo sin su consentimiento, porque sabía que el lazo lo obligaría a protegerla, que no tendría más remedio que llevarla lejos de Linum. Pero él despertó antes. Entre lágrimas, le confesó todo. Teo escuchó, y aunque sabía que protegerla podría costarle el reino, aceptó ayudarla. Sellaron el vínculo de sangre, prometiéndose romperlo más adelante con ayuda de una bruja. Ambos se hicieron un corte en la palma y unieron sus manos. La magia los unió, el destino los ató.
El vínculo les permitió sobrevivir al viaje por un mar plagado de criaturas muertas. Pero también los transformó. A través de la sangre podían sentir al otro, y la atracción creció con cada ola, con cada respiración compartida. Lo que comenzó como un hechizo de supervivencia se convirtió en algo más profundo: amor. Cuando llegaron al reino, Imogen descubrió que él estaba prometido. El deber lo reclamaba, pero el corazón lo traicionaba. Fue allí, entre los muros de piedra y los ecos del mar, donde ella conoció una verdad que lo cambió todo. Era hija de una diosa. Su sangre, mezcla de mortal y divino, explicaba el poder que había temido toda su vida. Teodoro no pareció sorprendido. Él ya sabía lo que significaba llevar el linaje de un dios, pues también lo hacía. Por eso había entendido desde el principio la naturaleza del vínculo que los unía, una unión forjada por fuerzas más antiguas que los reinos mismos. A través de la sangre compartían dones. Él podía sanar con el tacto, y ella podía invocar la magia del mar, cantar sin que se le escuchara la voz. Su poder se manifestaba en el silencio, en las mareas que respondían a un eco que nadie más podía oír. Pero también comprendieron que aquella unión era peligrosa, demasiado poderosa para pasar inadvertida. En busca de respuestas, viajaron juntos hasta una pequeña isla perdida entre la niebla. Allí, en una cabaña solitaria rodeada de algas y piedras cubiertas de sal, vivía la bruja. Les ofreció ayuda, pero a cambio pidió un precio. Nada se da sin carne, dijo, mostrando unas manos huesudas cubiertas de cicatrices. Cada siglo me roba un pedazo, y solo la carne de otros me devuelve el aliento. Teo aceptó sin preguntar. La bruja asintió, y el aire se volvió espeso. El hechizo cayó sobre él, como una marea invisible. Teo se desplomó, inconsciente, con la respiración apenas perceptible. Imogen corrió hacia él, pero la bruja la detuvo. No temas. Su cuerpo pagará el precio, pero su alma no me pertenece, murmuró. Entonces Imogen se interpuso. Tócame a mí, dijo con voz temblorosa. Si quieres carne, toma la mía. La bruja la observó, sorprendida por un instante, y sonrió. Así que eliges compartir su deuda. Muy bien, hija del mar. Imogen apenas se estremeció cuando la hoja rozó su piel y un pequeño trozo de carne fue arrancado de su costado. La bruja lo sostuvo entre los dedos, lo observó con una sonrisa satisfecha y lo guardó entre sus ropas. El aire se llenó de un olor a sal y hierro. Ahora sí, susurró. El precio está pagado. Luego se volvió hacia ella, con una mirada más seria que antes. No rompas el vínculo, le advirtió. Lo vas a necesitar a tu lado para lo que el futuro te depara. Él estará dispuesto a dejarlo todo por ti, y solo juntos podréis sobrevivir a lo que está por venir. La bruja se inclinó sobre una mesa y tomó un pequeño frasco de cristal lleno de un líquido plateado que brillaba como mercurio bajo la luz del fuego. Lo puso en las manos de Imogen. Pero si aún deseas romper el vínculo, bébelo, dijo con calma. Aunque no te lo aconsejo, no es lo mejor para ti. Imogen asintió en silencio, guardando el frasco contra su pecho. Ayudó a Teodoro a incorporarse, todavía débil, y sin mirar atrás, abandonaron la cabaña. El mar los esperaba afuera, gris y en calma, como si contuviera el aliento ante lo que estaba por venir. En el regreso al palacio, el deber se disolvió en deseo. Entre los restos del hechizo y la promesa de lo imposible, se rindieron el uno al otro. Esa noche, entre murmullos y sal, se confesaron su amor. Teodoro le dijo que no quería el trono, que solo la quería a ella. Y ella, por primera vez, le creyó. Pero al llegar al castillo, la realidad los alcanzó. El guardia personal de Teodoro lo enfrentó.
El reino necesitaba su matrimonio con la princesa de otro reino, la alianza era vital para la supervivencia del pueblo. Teodoro ignoró las órdenes. Estaba dispuesto a quedarse con Imogen. Pero ella comprendió el precio que eso tendría. Por él, por su reino, por el equilibrio, bebió el líquido que la bruja le había dado. El vínculo se rompió. El poder la abandonó. Cayó inconsciente. Pasaron días antes de que despertara, pálida, débil, pero viva. Y cuando lo hizo, Teodoro ya no estaba a su lado. Imogen decidió marcharse. Se dirigió al puerto con la intención de huir en barco, pero en el horizonte vio una flota enemiga, los estandartes de Nemea, el rey que la había criado. La guerra había comenzado. No huyó. Regresó para luchar. Durante la batalla se enfrentó a Nemea, y en el fragor del combate él le reveló una verdad que la desgarró. Era su padre. Su madre, la diosa Ligia, se había unido a él por el mismo lazo sagrado que había unido a Imogen con Teo. Por ese vínculo, Nemea debía protegerla, pero la traicionó. Durante años, había entregado la sangre de Imogen como ofrenda a Eusia, hermana de Ligia, una deidad oscura que se alimentaba de esa sangre. De aquel sacrificio nacieron las sirenas muertas que ahora la seguían, almas atadas a su dolor. Su madre, en realidad, nunca había muerto. Había sido secuestrada por su hermana, que la mantenía prisionera, drenando su poder para sostener su dominio. Entonces Imogen cantó. Pero Nemea no cayó. Su propia sangre lo protegía, aún estaba vinculado con Ligia, la madre de Imogen. El vínculo lo envolvía como un escudo, impidiendo que el canto lo tocara. Entonces padre e hija se enfrentaron una última vez. Las espadas se cruzaron, la sangre se mezcló, y el silencio cayó sobre ambos. Él murió. Ella cayó al borde de la muerte. En el instante en que creyó que había llegado su final, una sirena muerta emergió de las aguas y la tocó, curándola apenas lo suficiente para sobrevivir. En ese gesto silencioso, Imogen entendió que la redención también podía nacer del dolor. Malherida, con el cuerpo lleno de marcas y el corazón roto, comprendió su destino. Debía regresar al lado de Teo, el único que podía curarla. Y debía hacerlo no solo por amor, sino para salvar a su madre y destruir a Eusia de una vez por todas. Y así, termina esta parte del canto de los ahogados. Hay muchas más historias que esperan ser contadas. Sígueme para oírlas todas.